Nos encontramos en la segunda sesión de este webinar de jóvenes investigadores organizado por el equipo de Rivers, la naturaleza y sus derechos. Rivers es un proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, ERC, que tiene como objetivo trabajar sobre ontologías indígenas del agua, encuentros plurilegales y traducción interlegal. Este proyecto comenzó en mayo y estará trabajando durante 5 años con un equipo internacional interdisciplinar. Entre otras cosas, el proyecto aborda la relación entre el ser humano y la naturaleza, bajo la pregunta de hasta qué punto el derecho internacional de los derechos humanos puede abordar y entender las relaciones plurilegales del agua. En este marco, el proyecto tiene dos grandes objetivos. Primero, analizar las diferentes maneras con que los pueblos indígenas conocen y se relacionan con el agua y la vida y su comprensión de la potencial violación del derecho al agua por proyectos extractivos. Y dos, discutir las contribuciones, desafíos y dificultades de la traducción interlegal de las diversas naturalezas del agua en encuentros plurilegales a nivel doméstico e internacional. Todo esto a través de los lentes del pluralismo jurídico. En esta segunda sesión del webinar tendremos como presentadoras a Vanessa Robelo Horta, es fiscal de Minas Gerais de Brasil y también viene de la Universidad Carlos III de Madrid, y a Carolina Ángel Botero de la Universidad de los Andes, Colombia. Vanessa nos estará presentando la ponencia del derecho humano al agua, protección en un contexto de extractivismo hídrico en Brasil, y Carolina nos presentará Construir un río común, historia de un río como sujeto de derechos. Comentarán las presentaciones tanto de Vanessa como de Carolina, Elena de Luis, de la Carlos III de Madrid también, y Liselot Bian, quien es la investigadora principal del proyecto Rivers, también de la Carlos III de Madrid. Puntos generales, este webinar, el objetivo del proyecto es realizar este webinar anualmente. Está enfocado para jóvenes investigadores que trabajan en temas de derechos de la naturaleza, derechos del agua y pueblos indígenas. Toda la información relativa a los próximos eventos de Rivers, así como las grabaciones de esta segunda jornada de este primer webinar de jóvenes investigadores, así como la jornada que tuvimos el día jueves, estarán disponibles en la página de Rivers, rivers-ercproject.eu. Pueden dirigirse a esa página y consultar toda la información sobre el proyecto y los materiales disponibles sobre los avances en la investigación que irá realizando. Cuestiones generales sobre la modalidad del webinar. Para quienes nos acompañaron en la sesión del jueves, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ya conocen un poco la modalidad, cómo lo desarrollaremos. Arrancaremos con la presentación tanto de Vanessa como de Carolina. Posteriormente comentarán sus presentaciones Elena de Luis y Liselot. Y durante toda la sesión estaremos recibiendo sus preguntas, comentarios sobre las ponencias o los comentarios de cada una de las participantes de este webinar. Para ello, deberán hacer clic en el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. En cualquier momento, durante cualquier momento de este webinar, pueden acceder a ese link y hacer sus preguntas al respecto. Darles una vez más la más calurosa bienvenida. Nos es muy grato para el equipo de Rivers contar con ustedes nuevamente y dar cuenta de que estamos transmitiendo conocimiento y sobre todo de jóvenes investigadores en esta materia. Sin más, voy a dar la palabra a Vanessa Robelo Horta. Ella nos va a presentar el derecho humano al agua, protección en un contexto de extractivismo hídrico en Brasil. Vanessa es fiscal del Ministerio Público del Estado de Minas Gerais de Brasil desde el año 2006, con atribuciones en el ámbito criminal, civil, en la defensa del medio ambiente, patrimonio histórico y cultural, vivienda, urbanismo, entre otras. Es además máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, con el trabajo El derecho humano al agua, protección en un contexto de extractivismo hídrico en Brasil, que es justamente
lo que nos viene a presentar en esta sesión. Sin más, Vanessa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Digno. Hola, Vanessa. Déjame... Ahora Ahí sí. te vemos, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Digno. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación y saludar a Liselot y todo el equipo de Rivers, a Digno, Marta y también ahora a Elena y a Carolina. Y también enviar un saludo muy especial para mis amigas y amigos de Brasil y también de la Universidad Carlos III de Madrid, que ahora están o en España o en sus países, ¿no? Porque volvieron a sus países. Bueno, voy a compartir ahí el PPT. Lo que hoy me gustaría hablar un poco es, como dijo Digno, mi tema del máster en estudios avanzados en derechos humanos en la Hola. Carlos III. Sí. Sí, sí, Digno, ¿puedo continuar? Sí. Sí, que es el derecho humano al agua, protección en un contexto de extractivismo hídrico en Brasil. Un minuto porque... Sí, ahora sí. Bueno, voy a centrarme en algunos puntos. Primeramente, voy a hablar un poco del agua como un elemento multidimensional y complejo. Voy a hablar en un contexto del derecho humano al agua y protección de fuentes hídricas versus extractivismo hídrico en Brasil. Y también voy a hablar un poco de la sentencia del Río Atrato de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó ahí una interpretación muy novedosa del derecho humano al agua y también como un ejemplo de actuación en la protección de fuentes hídricas. Y también voy a hablar un poco de la necesidad de repensar el contenido y el alcance del derecho humano al agua en este contexto de extractivismo hídrico. Primeramente, me gustaría decir un poco que cuando pensamos en agua no podemos olvidarnos que el agua es un elemento multidimensional y es un elemento complejo, o sea, el agua es una y múltiple al mismo tiempo, o sea, cuando pienso en agua puedo pensarla como un elemento natural, como un elemento cultural, como una commodity, puedo analizarla en un nivel local o global, o a un nivel individual o colectivo. Puedo pensarla como que tiene un valor instrumental o que tiene un valor en sí mismo. Y en los últimos tiempos también estamos pensando el agua como un derecho humano. Lo que pasa es que para eso tuvimos ahí una necesidad de recorrer un largo camino hasta que llegamos al reconocimiento explícito, expreso del agua como un derecho humano por la resolución 64292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eso en 2010. Antes de eso tuvimos un documento muy importante que fue la Observación General número 15, que nos dio ahí elementos muy importantes para hablar tanto del contenido como del alcance de ese derecho. Antes de eso, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pasando también por el PIDESC, el Pacto Internacional, que no tenemos ahí un derecho expreso, pero tenemos las bases de construcción de este derecho. Pasamos también por algunas convenciones que tienen previsiones muy puntuales, como la Convención para la Protección de los Derechos de las Mujeres, de los niños y niñas y las personas con discapacidad, y más recientemente otras resoluciones, tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas como del Consejo de Derechos Humanos, que están ahí siempre ampliando este contenido y alcance de este derecho. O sea, estamos hablando de un derecho todavía en construcción, ¿no? Lo que podemos decir es que hoy tenemos un acceso a un suministro continuo y a una cantidad de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible. Tenemos también que la prioridad del agua es para el consumo humano, o sea, para el uso personal, doméstico, saneamiento, colada, alimentos, higiene,
sabemos también que es un derecho que debe ser ejercido por las generaciones actuales, pero también tenemos que garantizarlo para las generaciones futuras, en condiciones de igualdad y sin discriminación. En ese sentido también son muy importantes los informes del relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Por qué? Porque viene ahí ampliando el alcance y el contenido de ese derecho. Y ahí nos ayudando a comprenderlo un poco más, ¿no? Los documentos que hoy tenemos, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el caso de Brasil, el Interamericano, todavía no podemos decir que es un derecho autónomo, ¿no? Por estos instrumentos lo tenemos ahí como un derecho instrumental, o sea, que se deriva de un derecho a un nivel de vida adecuado o como precondición para la realización de otros derechos humanos, como vida digna, salud, a vivienda y alimentación. Pero me gusta más pensar el derecho humano al agua como un derecho síntesis, o sea, un derecho que expresa el contenido conjunto de todos esos derechos, de derechos tanto civiles, políticos, como culturales, sociales y económicos, ¿no? Que son los mismos derechos: vida adecuada, vida digna, alimentación adecuada. Entonces me gusta más pensar el derecho al agua como un derecho síntesis hasta que podemos llegar a un derecho autónomo. En el caso de Brasil, solo para contextualizar un poco, lo que tenemos es que nuestra constitución no lo tenemos ahí explícitamente, ¿no? Pero en mi investigación sí lo considero como un derecho implícito, haciendo ahí un diálogo entre lo que tenemos en el corpus iuris internacional del derecho humano al agua, tanto en el sistema universal cuanto interamericano, y considerando el marco de normas y principios constitucionales brasileños, sí lo considero que el derecho humano al agua dimana de derechos fundamentales que ya están explícitos en nuestra Constitución y que son ahí componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, en el cual se funde el propio derecho humano al agua, ¿no? Además de los principios que rigen este derecho, que están ahí tanto en la observación general número 15, como también fueron reforzados en los informes de los relatores sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Bueno, a pesar de no tener en Brasil este derecho ahí muy fuerte en nuestra Constitución y de tener enmiendas constitucionales que están intentando ponerlo como tal, lo que sí tenemos muy claro es que este derecho sí es violado y muchísimo violado. Y ahí, para introducir el tema que ya había adelantado del extractivismo hídrico, lo que voy a hacer ahora es exhibir algunas imágenes de un documental. Y ahí agradezco a Tainá y a Agencia Sapiens por eso, que van a conectar el tema del extractivismo con la minería, el extractivismo hídrico y el derecho humano al agua. Un minuto que voy a compartir el video, solo algunos trechos de él. Tem nem palavra, é muita tristeza para todo mundo, né, da região, Brumadinho, todo mundo zona rural. É muita tristeza o que aconteceu aqui. Tudo acabou. O nosso sonho, tudo que a gente conquistou, as nossas terras, nossos valores, costumes, aquela tranquilidade do nosso povoado. Voy a poner ahí un trecho más. Nós é que somos punidos, infelizmente. Somos nós que pagamos a conta do crime, sabe? Isso é muito triste, muito revoltante. E você vê que 3 anos depois, a sirene não tocou.
E, de novo, nós perdemos várias vidas. E um último trecho. O crime não acontece só no dia que a barragem rompe. O crime continua acontecendo todos os dias na nossa vida. É um crime continuado. A Vale não parou as atividades dela. Quem parou as atividades da nossa vida fomos nós, os atingidos. A minha comunidade que vivia desse rio, as nossas crianças que tomavam banho aqui, os nossos anciões que precisavam desse mucuçu na mesa, porque está passando todo instante o trem carregado de minério, mas ninguém mostra um trem carregado de lágrima dos atingidos e das suas vítimas. Bueno, voy a volver ahí a la pantalla del PPT. Bueno, lo que vimos aquí en este caso es que vivimos aquí en Brasil hoy y también principalmente en el estado de Minas Gerais. Tenemos un contexto muy grave de los efectos del extractivismo, ¿no? Y las imágenes que están ahí pasando dicen más que todo, ¿no? Lo que las palabras que puedo decir, ¿no? Lo que voy a traer aquí son los casos de minerías, pero tenemos ahí otros casos de extractivismo, ¿no? Cuando decimos minerías pensamos también y principalmente en el extractivismo mineral. Pero en mi investigación me pregunté, ¿pero dónde está el agua en este proceso? ¿No? Porque más allá de la extracción mineral, se puede decir con toda seguridad que la minería es un proceso de extracción muy vinculado con el agua como recurso, ¿no? En su disponibilidad, o sea, la disponibilidad del agua y en sus diferentes usos, que causan impactos ahí muy fuertes en la cantidad y en la calidad del agua, como por ejemplo, la contaminación del agua o la destrucción de cuencas enteras, ¿no? Como vimos ahí en las imágenes. Y claro, usa el agua como medio o recurso de donde se extrae algún otro recurso, que en el caso sería el mineral, ¿no? Y en esta investigación lo que vi es, ¿qué sería eso del extractivismo hídrico? Porque cuando empecé a investigar el extractivismo, lo que vi fue un vacío en términos del extractivismo de agua, a pesar de la importancia del agua en este proceso extractivista. Y aquí voy a traer un concepto de Edith Kaufer, ¿no? Que intentó ahí rellenar un poco este vacío, pero que sí tenemos que continuar a desarrollarlo. Para Kaufer, este extractivismo hídrico sería la extracción de recursos naturales destinados a la comercialización en beneficio de actores externos, que produciría impactos tanto ambientales, social o económico en los recursos hídricos, lo que interesa principalmente para el derecho humano al agua, y que promueve reacciones de oposición, además de desencadenar situaciones de conflictos o generar violencias que pueden ser muy graves, ¿no? en el ámbito local. Esta autora, Kaufer, trabaja principalmente con 4 puntos, que serían los actores de esos procesos, los procesos involucrados en este tipo de extractivismo, los recursos que son extraídos y las respuestas locales a este extractivismo. Voy a volver aquí un poco. Perdona. En lo que se refiere a los actores, ¿no? Que vemos que hay una relación en condición de desigualdad y subalternidad, que en el caso de eso de los sufrimientos de presa lo vimos muy claro, ¿no? Y esos beneficios se sobreponen a los beneficios de las poblaciones locales y también de los estados. Los procesos involucrados en este tipo de extractivismo, ¿no? Consideran el desplazamiento de los recursos extraídos hacia otras partes que no necesariamente sería exportación.
y considera también el impacto producido por la actividad extractiva en el ámbito local, en las escalas locales, ¿no? Y ahí lo más importante para el derecho humano al agua, los recursos extraídos, ¿no? Esta autora nos remite a un producto específico en sí y incluye específicamente el agua en sus diferentes dimensiones, lo que es muy importante para la garantía del derecho humano al agua, ¿no? Y más una vez considera las respuestas locales, los impactos en la población local, los conflictos socioambientales y principalmente las violaciones de derechos que causan este tipo de extractivismo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el derecho humano al agua, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de este tipo de extractivismo hídrico en el derecho humano al agua? Lo que vi es que afecta directamente las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea, y afecta también los estándares esenciales del derecho humano al agua, que ya vimos, la disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad del agua. Tenemos ahí como principales efectos contaminación del agua, agotamiento de fuentes hídricas, ¿no? O destrucción de fuentes hídricas, como tuvimos en los casos de los rompimientos de presa aquí en Minas Gerais, que en los últimos 5 años tuvimos 3 casos de rompimientos de presa, agotando y destruyendo cuencas enteras. Tenemos también como efectos el respeto a la prioridad del agua para el consumo humano. Lo que vemos es muchas veces la prioridad del uso del agua está para las empresas extractivas, no para la población, no para el uso personal y doméstico. Vimos también una disminución de la cantidad del agua para el suministro continuo, para garantizar el consumo humano. Y muchas veces la exclusión de la población del acceso a la fuente de agua más cercana, que eso no se ha garantizado. Muchas veces la empresa explota las fuentes de agua más cercanas y la población se queda excluida. Y eso genera una dependencia de fuentes alternativas de agua que no son seguras o que son menos aceptables, o peor aún, una dependencia de agua embotellada, o sea, que no tiene plata para comprar el agua embotellada, se queda sin agua, ¿no? Y en este contexto, lo que me gustaría traer como un buen ejemplo de cómo manejar ahí el extractivismo mineral y el derecho humano al agua y la protección de las fuentes hídricas sería la sentencia del Río Atrato de la Corte Constitucional de Colombia. En este contexto aquí que estoy trayendo, más allá de considerarla una sentencia hito, ¿no? Que reconoció derechos de la naturaleza, que reconoció el río Atrato con personalidad jurídica y como sujeto de derechos, y que consideró en este contexto un paradigma ecocéntrico, para mí es muy importante que eso se pasó en un contexto del extractivismo mineral en la cuenca de un río y que afectó muy gravemente las fuentes hídricas y el derecho humano al agua. Me gustaría que destacar 3 puntos principales de esa sentencia, que sería el agua como un derecho fundamental, la vulneración del derecho al agua como fuente hídrica y la obligación del Estado de garantizar esta protección y la subsistencia de las fuentes hídricas y también la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua como un recurso hídrico, ¿no? En el punto de la sentencia que considera el agua como un derecho fundamental, es importante destacar que en la Constitución de Colombia, así como Brasil, no es un derecho fundamental explícito, pero sí la sentencia lo consideró como un derecho implícito, que hace parte del núcleo esencial de derecho a la vida en condiciones dignas. Y un punto muy importante de esta sentencia es que incluye en este núcleo no solamente el agua para el consumo humano, pero también el agua como parte esencial del medio ambiente. El agua que es necesaria para la vida en general, tanto de los múltiples organismos y especies que habitan nuestro planeta, pero también para nuestras comunidades, para las comunidades humanas que se desarrollan alrededor de estas fuentes hídricas. Y en relación al derecho humano al agua, un punto muy importante de esa sentencia es la vulneración del derecho al agua como fuente hídrica. O sea, la sentencia consideró que el extractivismo mineral amenazó al río como una de las fuentes hídricas más importantes del mundo,
amenazó también a las comunidades que están alrededor de este río, ¿no? Consideró que el extractivismo mineral causó una grave contaminación de la cuenca del río y de sus afluentes. Y muy importante, consideró una unidad constitutiva para asegurar el nivel de vida adecuado. Y en esta unidad se incluye no solamente el acceso al agua salubre, pero también la preservación de las fuentes naturales y la preservación de los recursos hídricos, ¿no? ¿Por qué? Porque consideró que esta contaminación vulnera el derecho humano al agua, vulnera el derecho al medio ambiente y también a los estándares esenciales que están en la observación general número 15, los estándares del derecho humano al agua, ¿no? Que son la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del agua, que ya vimos también, ¿no? Y consideró como obligación del Estado que para realizar este derecho fundamental al agua es necesario garantizar la protección de las fuentes hídricas. Esto es muy importante para la garantía del derecho humano al agua, porque garantizando la protección de las fuentes hídricas y también la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, se garantiza el propio derecho humano al agua. Y la obligación también de proteger a los ecosistemas que producen este recurso, ¿no? En el caso de Colombia fueron los bosques y los páramos o humedales, ¿no? Lo que veo es que esta sentencia, la importancia de ella para el derecho humano al agua, es que podemos considerarla como un parámetro de protección. Protección no solo del derecho humano al agua, pero de las fuentes hídricas naturales en el ámbito del derecho humano al agua. Y muy importante, en conjunto con el derecho al medio ambiente, porque tenemos ahí un punto focal entre el derecho humano al agua y el derecho al medio ambiente, que son las fuentes hídricas. Y proteger las fuentes hídricas significa la protección de estos derechos, ¿no? Y esta sentencia la considero que puede servir de norte para la construcción de soluciones semejantes, ¿no? Incluso en el ordenamiento jurídico brasileño, que maneja ahí un marco similar, un marco jurídico similar al marco de Colombia, ¿no? Y ahí lo que estoy proponiendo es repensar un poco el derecho humano al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este derecho también se necesita considerar la forma de vida de las comunidades, ¿no? Los derechos culturales, la relación de estas comunidades con el río, como fue considerado en esta sentencia del Río Atrato, ¿no? El río como sujeto de derechos. Además, considerar los recursos naturales que conforman el hábitat de esta comunidad, ¿no? Su cultura, tradiciones, forma de vida, todo eso se desarrolla en función de esta relación especial que estas comunidades tienen con el medio ambiente y con la biodiversidad, ¿no? Que también fue considerada en el caso de la sentencia del Río Atrato. Y principalmente proteger a las fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, ¿no? Y así proteger el derecho humano al agua como fuente de agua, como lo hizo la sentencia del Río Atrato. Y también lo hizo una sentencia reciente de Guatemala que consideró el agua como un ser vivo, ¿no? Algunas conclusiones que llegué al final de esta investigación serían que reconocer explícitamente el agua como un derecho fundamental, principalmente en la Constitución, no solamente en las leyes, es muy importante para la realización de este derecho, ¿no? Y también que el derecho al agua no podemos más analizarlo solo desde la etapa de obtención del agua y posterior suministro de agua. Tenemos que mirar hacia las fuentes de agua para fortalecer no solamente la protección de estas propias fuentes de agua, pero del propio derecho humano al agua, ¿no? Y esta protección, justamente porque las fuentes de agua son un punto focal entre el derecho humano al agua y el derecho al medio ambiente, puede estar sujeta a instrumentos protectivos en los dos campos, ¿no? Podemos protegerlos desde el derecho humano al agua como también desde el medio ambiente o conjuntamente, ¿no? Lo que pude concluir también es que el extractivismo hídrico afecta muy gravemente y muy directamente tanto a las fuentes de agua como el derecho humano al agua.
y que infelizmente la estructura que tenemos actualmente del derecho humano al agua no es suficiente para responder a los graves efectos del extractivismo de agua. Pero sí veo que justo por ser un derecho en construcción, ¿no?, que aún estamos ahí construyendo y dibujando el contenido y el alcance de este derecho, eso sí lo hace impermeable a los debates más emergentes que están surgiendo ahí, principalmente en las sentencias de América Latina, ¿no?, de las Cortes Constitucionales de América Latina. Bueno, esto es lo que tengo y Muchísimas, agradezco a todos y a todas. muchísimas gracias, Vanessa, por tu presentación. Damos ahora la palabra, presento a Carolina Ángel Botero, quien es de la Universidad de los Andes, Colombia. Nos va a presentar Construir un río común, historia de un río sujeto de derechos. Carolina es abogada y antropóloga con una maestría en antropología por The New School for Social Research. Actualmente es estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. Carolina, bienvenida, tienes la palabra. ¿Por qué no es posible? Hola, perdón, me dice que no es posible iniciar el video. Un segundo, Carolina, te concedo. Vale. ¿Ahora? Iniciar mi video. Ahí. Perfecto. Hola a todos. Bueno, los saludo desde Bogotá. Mi presentación es un poco diferente a todas las demás porque yo me voy a concentrar en hablar un poco como metiéndome a este caso del río Atrato. Qué bueno que Vanessa y Jimena hayan hablado del río Atrato, entonces no me meto en la sentencia, pero mi pregunta cuando empecé a pensar esto era cómo se hacía un derecho, cómo un río tenía derechos. Y también pensando un poco en el derecho y pues cómo esto se mezcla con la antropología, empecé a preguntarme, bueno, ¿qué es el río? Entonces el río es un bien de uso común, público, y las órdenes de la sentencia en realidad están dirigidas hacia la recuperación de ese río, que va desde su contaminación, la rehabilitación de sus orillas, y pues a su paso se ha convertido también en una figura para enfrentar otros problemas socioambientales que no son solamente los de la minería de oro, sino que también tienen que ver, por ejemplo, con el uso, pues el desperdicio de desechos que van todos al río en el Chocó, porque no hay sistemas de sanidad. Y igualmente para la tala de bosques, o bueno, hay como otra serie de afectaciones socioambientales que se han venido, digamos que también a tratar de dar respuesta cuando se piensa el río en su contexto más general. Lo que es interesante del bien, del río, pensarlo como un bien común, es que no esto trata solamente de una discusión sobre una forma de propiedad, sino que también es una forma de cómo ser en sociedad. Entonces, lo que me interesa ahí es quiénes participan y cómo, qué y quiénes participan de esta construcción de un río común. Hay un abogado que es Hugo Matei y el precursor del pensamiento sistémico, que es Fritjof Capra, tienen un libro que se llama The Ecology of Law, y ellos, digamos, en este libro también se preguntan por los bienes comunes y tienen una definición que me parece súper interesante, y lo que dicen es que los bienes comunes son poderosas fuentes de emancipación y justicia social. Y entonces, en ese sentido, ¿qué nos pueden dar los comunes que no se puede cuantificar? O sea, ¿qué nos puede dar estos bienes comunes que nosotros no podemos analizar claramente? Y pues que digamos que desde la antropología ese sería nuestro aporte. Esta imagen que ven es un día, esto es en el río Atrato, estábamos
con uno de los magistrados auxiliares, con una de las personas que más ha movido la sentencia por el río Atrato, que es el vicario de la diócesis de Quibdó, que es la ciudad más cercana, pues más grande sobre el Atrato. Y estaba esta niña de más o menos 2 años, estas otras dos personas en esta barquita pescando, está el otro con una red también pescando, al lado había una señora lavando la ropa, habían otros niños que estaban saltando al agua y estaban jugando, y de repente fue como que entendí de qué se trataba la idea de comunidad, sobre todo con respecto al río y lo que estaba sucediendo allí. Y era una serie de personas, digamos, la niña no tenía una supervisión, yo soy mamá de dos chiquitos y entonces veía a esta niña al lado, a orillas de este río que es súper, pues es uno de los ríos más caudalosos del mundo, y veía a esta chiquita ahí al lado del río, pues no había como una supervisión constante y todo el mundo estaba ahí como haciendo actividades y dije, bueno, pues posiblemente le pregunté al padre Sterling, pues que esto cómo funcionaba y entonces me estaba explicando precisamente que el cuidado de las personas, que el cuidado y la vida en comunidad sucedía todo alrededor del río y que todos estaban ahí preparándose, unos pescando, otros estaban cuidando a los niños, otros estaban lavando la ropa, pero era algo que sucedía alrededor del río. Y digamos que no es una casualidad que todo esto se sucediera al borde del río. El río en esta escena no aparece solo como agua que corre, es un lugar de reunión, de diversión, de alimento, de labores domésticas, de unión, donde se construyen lazos de protección y de cuidado. Carolina, También, perdón, ¿sí? te interrumpo un segundo. No estás compartiendo la pantalla, no estamos viendo la presentación. Ah, Sí. carajo, perdón. No pasa nada. No, yo juré que estaban viendo la foto. No, no puede Ahora ver. sí, Ya, estamos ¿ahora viendo. sí? Adelante, sí. Ah, bueno. Perdón. No, por lo menos me dijiste. Adelante. Bueno, y entonces, bueno, esta es la foto de la que les estoy hablando. Y digamos que en este momento también nos podíamos dar cuenta en qué momento del año estábamos, pues porque estaba subiendo el agua del río, y también nos podíamos dar cuenta de la minería, porque la minería ha cambiado los patrones de sedimentación del río y entonces también la forma como van las corrientes. Y entonces una casa que estaba justo ahí donde nosotros estábamos, el agua ahora le está pegando está a borde del río, pero el agua está pegando en la banca y está amenazando con caer esa casa. Entonces, digamos que también se puede sentir la minería. Y entonces, así, digamos que esta era una escena en la que yo me daba cuenta cómo se iba construyendo el río con las personas que lo habitan y digamos la idea que trae la sentencia de esta relación muy cercana entre las personas y el río. Y ahí, digamos que es donde viene la idea de los no comunes de Mario Blaser y Marisol de la Cadena. Y me pareció súper interesante lo que ellos proponen sobre los no comunes, porque ellos están enfrentando un contexto similar de economías extractivas en el que explican lo que llamó nuestra atención en este contexto fue doble. Primero, fue la paradójica convergencia conceptual entre las justificaciones de los gobiernos extractivistas para el encerramiento de los bienes comunes, entonces digamos la explotación del bien común para el bien de todos, pero al mismo tiempo como procesos de justicia ambiental también utilizan la idea de bien común para sus agendas. Y en esta, precisamente en esta contradicción, es que me puse a pensar en este río, también pues en el río Atrato, y es que uno de los principales elementos articuladores de la sentencia fueron los altos niveles de mercurio. Entonces, mercurio en este caso no es cualquier cosa, digamos que mercurio precisamente aquí tiene bastante agencia como actor y pues
para darles un poco de contexto, yo pues yo hago estudios sociales de la ciencia, y por eso me interesa, digamos, también pensar en la agencia del Mercurio. Mercurio precisamente fue el que de alguna manera llevó esta sentencia a, a, a configurarse de ciertas maneras, a plantear, digamos, que sobre el bienestar de los peces, digamos, los altos niveles de contaminación del agua, pues va a afectar la calidad del agua, no solamente es también agua como tal, los peces, las personas, la sedimentación de sus orillas. Entonces, digamos que Mercurio va a producir toda una serie de discusiones y va a incluir una serie de actores también en esta sentencia. Entonces, va a participar también, por ejemplo, eh, eh, expertos internacionales, biólogos, epidemiólogos, pensando también en nuevas enfermedades que se introducen en el Chocó, como por ejemplo la de Minamata. Entonces, digamos que el Mercurio empieza a producir toda una serie de articulaciones, pero curiosamente en ese bien no común, porque precisamente pues, de lo que plantean de la cadena y Blaser es que lo común es una práctica, o sea, se va haciendo común. No es que siempre ha sido común, sino que es algo que se va haciendo en un contexto particular, se va poniendo en práctica. Y en este caso, el río, por eso se llama construir un río común. El río se va construyendo común, pero no solamente por las personas, no solamente con respecto a la sentencia, sino que el río se hace común con otros elementos como van a ser el mercurio, como van a ser los peces, como va a ser la sedimentación, como va a ser el caudal del agua, como van a ser pues obviamente las comunidades. Y también otra cosa muy interesante de esta sentencia es que y cómo se va poniendo en práctica y cómo se va construyendo, es que la idea de cuenca, digamos que la contaminación con mercurio, pues abarca una dimensión mucho más amplia en términos geográficos. Entonces, digamos que abarca toda la cuenca, y al abarcar toda la cuenca, abarca a todo un grupo de personas que no son solamente las comunidades afro o las comunidades indígenas, sino que también hay campesinos y también, bueno, esto es una discusión particular en el contexto colombiano, ¿no? Nosotros tenemos esas diferencias que en otras partes no existen entre campesinos, indígenas y demás, pero bueno, nosotros sí tenemos estas diferencias, al menos en términos de derechos. Y entonces va componiendo el río, pero de muchos grupos distintos y no solamente en esas formas esenciales de vida, sino que también se involucran otras prácticas que que no son propias de las comunidades indígenas o de las comunidades afro. Esto es una foto de una draga, así es que se draga, se saca el oro en el río. Y estas son las montañas de piedra, porque el río, si ven el fondo, pues al otro lado del río, la orilla generalmente es así, o sea, llena de bosque. Y con el efecto de la minería, pues esto se ha ido es más bien ocupando de montañas de piedra y de montañas de mercurio, pues porque está todo pegado una cosa con lo otro. Y de estas dos imágenes, de hecho, estábamos navegando a río arriba con el magistrado auxiliar que escribió la sentencia, y en ese momento pudimos ver más de 40 dragas en funcionamiento. En esos días se celebraban en Quito los eventos relacionados con la declaratoria del río sujeto de derechos, que concluyó con la ceremonia de designación de los guardianes, y también se realizaban eventos académicos del que participaron la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Medio Ambiente, organizaciones internacionales y nacionales, pues el magistrado y por supuesto las comunidades locales. Y la semana anterior a esa, cuando nosotros estábamos ahí por el río, hablando de derechos del río, un grupo de expertos ingleses de Glasgow y Portsmouth
recorrieron el río para plantear soluciones frente a los problemas de contaminación y destrucción del cauce. Montañas de arena y piedra han sustituido un borde de río lleno de vegetación, como aún se puede apreciar en algunas partes de la ribera, pero a nadie asociado a la minería le importaba realmente que nosotros estuviéramos ahí. Igual continuaban con las con las actividades de extracción minera, y aún así vivíamos una gran celebración. Así, la destrucción y la contaminación de un río unía a personas con distintos intereses y ponía sobre la agenda la participación de peces, arena, piedras, en busca de soluciones en conjunto que pudieran servir para la recuperación del río. Así como también participaban sus agentes contaminantes como el mercurio o las heces, que también se han convertido en actores importantes cuando se habla sobre el agua y la salubridad del río. Entonces, los retos que presentan los comunes es cómo hacer que las distintas prácticas que construyen un río común se sintonicen con las preguntas que plantean los derechos de la naturaleza. Entonces, en este sentido es cómo construir distintas relaciones entre las personas y la naturaleza que no pase por su degradación y cuál es el papel del derecho en esto. Digamos que eso es lo que yo creo que nos interesa mucho cuando hablamos de derechos de la naturaleza. Los comunes entonces aparecen en esta discusión como un escenario donde se puede explorar cómo se van formando las preguntas frente a un sujeto de derecho. Y en este caso, digamos que como lo señalan Placer y de la Cadena, está en la necesidad de entender lo común no como aquello que es igual a todos, sino cómo se mantiene lo común a partir de las divergencias. Digamos que una de las, en Colombia ha habido como una explotación, de repente tenemos muchas sentencias que hablan sobre derechos de sujetos naturales. Entonces tenemos pues está el río Atrato, obviamente, pero pues también tenemos la Amazonía, y con ellos han venido toda una serie de ríos. Entonces digamos que el último a entrar en la lista fue el río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes, pues el río más importante que hay en Colombia, y también sujeto de derechos, no por la Corte Constitucional, por una corte menor, pero de todas maneras, pues igual con unos impactos para las comunidades locales. Lo que llama la atención en otro proyecto que estoy trabajando es que hay muchas personas que digamos que eso no les resuena en absoluto. Y entonces digamos que con un grupo de profesores nos hemos sentado a preguntarnos, bueno, y esto de los derechos de la naturaleza en realidad, cómo se está utilizando y qué es lo que están buscando los jueces con esas decisiones. Y digamos que nos preguntábamos, por ejemplo, si acaso la naturaleza como sujeto de derechos es una nueva forma para hablar de conservación sin gente, o si la figura de derechos de los sujetos de derecho, de la naturaleza como sujeto de derecho, es una manera para detener proyectos de desarrollo o atacar las malas condiciones de salubridad de las fuentes de agua, porque digamos ese fue la motivación que guió, por ejemplo, la sentencia del río Magdalena. O digamos estamos frente a una transformación en las relaciones humano-naturaleza que necesitan un nuevo lenguaje en el derecho. Digamos que quedan muchas preguntas frente a estos sujetos de derecho, pero pues también digamos que creo que nos tenemos que sentar a pensar qué es lo que están produciendo estas sentencias y hacia dónde están dirigidas y cuáles son sus objetivos. En este caso, el río común se sostiene bajo una serie de prácticas contradictorias. Así, mantener la contradicción para este caso particular quizás no sea la mejor alternativa, pues digamos que, claro, se mantiene común bajo un elemento articulante como el mercurio, pero aún así debe permanecer la divergencia para que distintos saberes y diferentes elementos puedan participar de la comprensión de lo que es hacer un río común. Digamos que una de las cosas que me parece más interesantes aquí es que participan otros elementos como va a ser el mercurio, o como van a ser los peces, o como va a ser el sedimento, por ejemplo. No en el lenguaje del bien común como recurso, sino
del bien común como, como un precursor de la justicia social. Y del común también, que tiene en cuenta la participación de no humanos en una red de relaciones. El común que no es común a los intereses de todos, pero aún así del que todos hacen parte. Y bueno, pues la idea era, sí, estuve bien con el tiempo. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias por tu presentación. Habría que dejar de compartir solamente la presentación. Un segundo. Perdón. Listo. Tenemos a continuación a Elena de Luis, quien estará comentando el trabajo presentado por Vanessa Revelo de Horta, en específico la ponencia que presentó sobre el derecho humano al agua, protección en un contexto de extractivismo hídrico en Brasil. Elena de Luis es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en Derecho al Agua y Saneamiento, consultora e investigadora en Derechos Humanos y Género. Ha trabajado en enfoque basado en derechos humanos, género y desarrollo, derecho a la alimentación, derecho a la educación, violencia de género, incidencia, políticas y estrategias de desarrollo, así como una larga trayectoria en apoyo y acompañamiento en organizaciones sociales en los ámbitos de los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo y exclusión y vulnerabilidad. Elena, bienvenida. Tienes la... Yes. Muy bien. Se me ve un poco regular, siento, porque no consigo el contraluz solventarlo. Pero bueno, muchas gracias también tanto a Vanessa como a Carolina, porque me han parecido, ponencias que ilustran además algo en lo que ahora también trataré de profundizar y que yo creo que son los grandes retos que nos plantea también el escenario del derecho al agua, ¿verdad? Entonces, bueno, como yo me voy a centrar un poquito más en la ponencia de Vanessa, sí me parecía interesante, rescatar algunas de las ideas que yo creo que son muy importantes, ¿no? O sea, por un lado, creo que es interesante entender el avance del derecho al agua desde el punto de vista de proceso y de recorrido, ¿no? Y me parece muy interesante, Vanessa, lo que se comenta de que es un recorrido y por tanto es un camino por construir, ¿no? Porque yo por lo menos defiendo que los derechos humanos tienen que ser derechos en continua construcción, ¿no? Porque el contexto efectivamente cambia con el tiempo, ¿verdad? Y entonces a mí me parecía también como importante, o sea, porque releyendo un poquito también todo el proceso en el recorrido del reconocimiento del derecho al agua, precisamente una de las cosas que más se defendió, ¿no? en los primeros momentos era si el derecho estaba implícito, ¿no? En el derecho a la vida, en el derecho a la salud, y entonces no era necesario el reconocimiento explícito, por ejemplo, ¿no? Eso es un debate muy grande, ¿no? En el derecho al agua, ¿no? Si es un derecho derivado, si es un derecho implícito, ¿no? O si es una precondición, por ejemplo, ¿no? Para otros muchos derechos. Pero precisamente yo creo que a pesar de que muchos autores han defendido la no necesidad del reconocimiento explícito, precisamente porque ya se consideraba que estaba en otros derechos, creo que el reconocimiento expreso fue un punto muy importante, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer esta similitud? Porque me parece que también algo que señalabais tanto, las dos ponentes de hoy y que también se señalaba el jueves, es precisamente que yo creo que sí que estamos en un momento en el que es necesario reconocer explícitamente también, ¿no? En el marco del derecho al agua, precisamente esa protección a las fuentes hídricas, ¿no? Podría considerarse que también está implícito, ¿no? Porque no tiene sentido hablar de un derecho a un acceso o a una disponibilidad de agua si no se protegen las fuentes, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Pero yo creo que precisamente por esa similitud, ¿no? En el proceso del derecho al agua, creo que es muy importante avanzar hacia un reconocimiento explícito que no se puede garantizar ninguna de las dimensiones del derecho al agua, del derecho humano al agua, si no se reconoce una protección especial de las fuentes y los recursos hídricos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante avanzar en esa línea, ¿no? Entonces, en ese avance,
yo también ahí, Vanessa, y además yo creo que algunas de las cosas también se señalaban, me parece como muy importante rescatar también todo lo que ha sido, de hecho, el marco, por ejemplo, de convenciones internacionales, ¿no? Sabemos que las convenciones no tienen un carácter vinculante, las declaraciones y las conferencias, no las convenciones. Y estaba pensando yo, por ejemplo, claro, Mar del Plata, la Cumbre de la Tierra, ¿no? Incluso la misma conferencia de Dublín, fueron conferencias donde se puso bastante encima de la mesa el tema, por ejemplo, de escasez de agua y del problema de las fuentes de agua, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar también todo ese corpus de conferencias que efectivamente no son vinculantes, pero yo creo que tienen un peso importante tanto en el ámbito de lo político como en los compromisos morales también de los estados, ¿no? Y creo que es importante rescatar todas esas declaraciones que emanaron también de este tipo de cumbres y que de alguna manera, antes incluso, ¿no? que la propia observación, ¿no? 15 o que las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho, pues ya en el inicio del recorrido, ¿no? hacia la protección del derecho al agua, sí lo vinculaban de alguna manera con el medio ambiente y con lo que implica la protección de las fuentes hídricas y el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante también pensar que no podemos garantizar efectivamente el derecho al agua sin una protección del agua. Y luego también, entonces, me parecía, por ejemplo, en términos de oportunidades del propio concepto del derecho al agua, rescatar, por ejemplo, esa parte o esa dimensión tan importante que es la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que también, y lo veo como oportunidad, yo creo que habría que agarrarse bastante al término de sostenibilidad, porque claramente es imposible garantizar el acceso, ¿no? del derecho al agua a las generaciones futuras si no cuidamos y protegemos especialmente las fuentes, ¿no? Entonces me parece una oportunidad, insisto, el propio concepto de sostenibilidad que sí forma parte del derecho al agua, ¿verdad? Y luego también me parece muy importante aprovechar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, o que ya está además regulado, ¿no? en la propia declaración de los pueblos indígenas, ¿no? Porque en la declaración de los pueblos indígenas me parece muy importante ese análisis que se hace como un continuum del territorio, ¿no? con la tierra, con el agua, con los recursos naturales. O sea, yo creo que también de ahí se pueden extraer importantes aprendizajes en el recorrido hacia el reconocimiento también de la protección de las fuentes de agua, ¿no? Y nada, así también como para un par de pinceladas que me parecen también, y lo añadiría a la diapositiva esta que señalabas, Vanessa, al final, con los retos, que yo creo que efectivamente siguen siendo muchos, ¿no? Yo creo que hay retos muy grandes en el marco de la protección del derecho al agua, ¿no? No solo por la protección de las fuentes y por tanto de todo el origen, ¿no? en el recurso agua, sino también deficiencias en el marco de protección en cuanto a la exigibilidad, ¿no? Yo creo que avanzar en la garantía del derecho al agua implica también que establezcamos marcos de exigibilidad, ¿no? Y en esta exigibilidad, pues yo también insisto mucho en las empresas, ¿no? En las empresas como actores que están incumpliendo también y violando derechos humanos, los casos que nos habéis presentado, tanto de Minas Gerais en Brasil como el Latrato y otros muchísimos casos. Al final lo que nos están hablando es que hay un vacío muy grande, y me parece también importante añadirlo también al debate que planteas, Vanessa, al debate también de las empresas y los derechos humanos, ¿no? En el marco también, pues apuntar también pues, todo lo que se está haciendo en el marco de los principios rectores, ¿no? Empresas y derechos humanos, y sobre todo este tratado vinculante que se está negociando ahora mismo, o se está tratando de negociar porque está habiendo muchísimas dificultades, ¿no? En Naciones Unidas, para conseguir un instrumento que sea jurídicamente vinculante para las empresas respecto a los derechos humanos, ¿no? Yo lo llevaría al ámbito también de las empresas respecto a la garantía también del derecho al agua, ¿no? Señalar también que me parece muy importante, y ahí sí que te lanzaría una pregunta, Vanessa, a ver si nos pudieras también o pudieras profundizar un poquito en esa idea de que consideras más adecuado hablar del derecho al agua como derecho síntesis en lugar de precondición, ¿no? Que si luego puedes profundizar un poquito en esa idea del derecho síntesis. Y también efectivamente poner también encima de la mesa que cuando
se produce una vulneración del derecho al agua en el marco de proyectos extractivistas, ¿no? O extractivos, se están vulnerando otros muchísimos derechos humanos, ¿no? Me imagino que de las investigaciones que habéis comentado, yo también he participado en bastantes investigaciones sobre hidroeléctricas y sobre embotelladoras, por ejemplo, o minería también, y efectivamente yo creo que es algo a destacar. La vulneración del derecho al agua no viene sola, ¿no? Sino que viene acompañado de una vulneración sistemática de muchos derechos humanos, ¿no? Y luego también que yo creo que lo que está en juego, en los casos que habéis comentado y en todo lo que está sucediendo en el ámbito de la industria extractiva, lo que está en juego al final ya no es solo digamos, la disputa por el acceso a los recursos hídricos, ¿no? Sino que lo que está en juego es un modelo de desarrollo y también un modelo de entender pues la organización, ¿no? Entonces yo creo que también, y ahí me parece que lo señalabas y me ha gustado, Vanessa, cómo el derecho humano al agua tiene que ir de la mano también de los derechos culturales, y yo también creo pues, de la espiritualidad también y la cosmovisión de determinadas comunidades o indígenas o incluso también campesinas, ¿no? Creo que es muy importante entender que precisamente el ámbito de conflicto en torno a los recursos hídricos es un ámbito también en el que se están jugando otra manera de entender la organización de la sociedad y sobre todo otra manera de entender el desarrollo, ¿no? Entonces también cuestionar también el modelo de desarrollo que trae la industria, por ejemplo, extractiva, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que también poner en valor todos los proyectos de resistencia, ¿no? Y todas esas maneras diferentes de construir desarrollo, entre comillas, o como queramos llamarlo, ¿no? Todos esos proyectos de resistencia que vienen de las propias comunidades y que de alguna manera yo creo que tienen un lenguaje y una narrativa diferente, ¿no? De lo que deben ser los derechos al agua, ¿no? En plural también me gusta en ese sentido, ¿no? Y sí, yo con eso terminaría mi... Muchísimas gracias, Elena. Damos la palabra ahora a Liselot, no sin antes recordar que pueden ir formulando sus preguntas, sus comentarios en el icono de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Bueno, Liselot es de Bélgica, antropóloga con un doctorado en Derecho por la Universidad de Gent, Bélgica. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinadora e investigadora principal del proyecto Rivers. En su trayectoria profesional ha realizado investigaciones académicas y aplicadas en cuestiones sobre derechos humanos, justicia transicional, pluralismo jurídico, recursos naturales y territorio. Sin más, bienvenida Liselot, tienes la palabra. Ok, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Digno, y muy bienvenidas aquí en este segundo webinar. Y bueno, quería felicitar tanto a Vanessa a Carolina por sus excelentes presentaciones. Yo me voy a enfocar más en la presentación de Carolina. Muchas gracias por acompañarnos desde Colombia y me pareció muy fascinante lo que has presentado, y quizás antes de entrar en mis reflexiones y preguntas, quería compartir con los participantes del webinar que conozco el trabajo de Carolina ya un par de años. Nos conocimos, no me acuerdo muy bien, hace 2 o 3 años en Colombia, y desde entonces hemos estado en contacto. Ella lo mencionó brevemente en su presentación, pero su doctorado está mucho más enfocado en el tema de justicia transicional y haciendo la intersección con los estudios sociales de la ciencia y tecnología. Ya tuve la oportunidad de leer varios de sus
trabajos, entre ellos también el trabajo que acabo de presentar. Entonces me alegra mucho ver cómo un texto y como una experiencia con el río Atrato ha sido, bueno, pensado, repensado. Y efectivamente, como Carolina dijo en el inicio, que su presentación es bastante distinta, su enfoque es bastante distinta a los demás presentadores, y esa fue justamente la razón por que la invitamos a participar en este webinar sobre la naturaleza y sus derechos, justamente para ampliar toda esta gran cuestión de los derechos de la naturaleza, con toda esta revolución jurídica que se está haciendo, para mirar esta cuestión de derecho también desde otras perspectivas, ¿no? Y ahí la perspectiva que es que nos plantea es esta pregunta, pues, ¿pero qué es un río? Más allá de un sujeto de derecho y quienes participan en la construcción de un río común, utilizando todo el marco y las reflexiones con respecto a los comunes y a los no comunes. Demostrando que ese río o ese concepto, digamos, el río como sujeto de derecho, es no solamente, para citar también a Marisol de la Cadena, es un concepto nuevo jurídico, pero es muchísimo más allá. Y las reflexiones que yo quería hacer son más conectadas con el proyecto Rivers y con una de las líneas de investigación que trata justamente del tema de la traducción interlegal, de pensar en cuáles son las descripciones más gruesas de estos tipos de conceptos, que se llama, es en inglés como thick description y thin description, y las descripciones más finas, más normativas, más de enfoque positivistas, son a veces, o crean muchas tensiones a veces con las descripciones más gruesas desde la antropología. Y la presentación de Carolina justamente nos da esta otra descripción de qué es un río, y complementa lo que Jimena ya nos explicó también el jueves, el carácter relacional del río, y que es importante de visibilizar también estas otras miradas que desde la disciplina jurídica no se puede ver. Y como Carolina ya nos planteó, pero ¿qué están buscando los jueces con ese tipo de construcción de esos de nuevos lenguajes jurídicos? Y también con el proyecto Rivers queremos intentar entender esto, aunque está más enfocado en visiones indígenas, pero el caso de Río Atrato va mucho más allá del caso indígena, como tanto Jimena y también Carolina nos han explicado. Y lo que yo quería preguntar a Carolina es más bien un poco reflexionar desde su experiencia y experticia, tanto como jurista, abogada y antropóloga, haciendo un doctorado en antropología, sobre esas tensiones, digamos, entre las disciplinas y de conocimiento y de conocer un río. El tema de traducción interlegal en casos de pueblos indígenas, muchas veces los jueces y magistrados invitan a antropólogos para hacer peritajes antropológicos, para intentar hacer esta traducción de una descripción más gruesa desde la vivencia
a una descripción mucho más acortada y mucho más desde una perspectiva de hechos, de pruebas, de evidencias, y se ven muchas tensiones entre las disciplinas desde su propia origen epistemológico. Entonces, un poco pensando más también en nuestras conversaciones anteriores y pensando en lo que nos acabas de presentar, mi pregunta es un poco cómo tú ves cómo nosotros, tanto antropólogos como juristas, nos podemos mover en ese pluriverso de entendimiento de qué es un río. Porque hay también ese concepto que plantea Spivak ya en los años 80, es el esencialismo estratégico, que se ve muchas veces utilizando también por los colectivos indígenas, afros, que hay esos slogans estratégicos de el río soy yo y yo soy el río, pero hasta qué punto refleja mucho más que algo de un esencialismo estratégico y dónde están esas, bueno, otras visiones, otras ontologías. Mario Blaser, que tú ya has mencionado, habla mucho de los conflictos ontológicos, de otros entendimientos por ver el mundo de forma distinta. Entonces, mi pregunta sería más hacia si podrías reflexionar desde tu propia experiencia, y ya estás casi por terminar tu doctorado, y que estás como en ambas disciplinas, ¿cuáles podrían ser los aportes desde la antropología o antropología jurídica a todas esas cuestiones del derecho de la naturaleza? Aunque ya lo mencionaste al final, pero me gustaría empujarte un poco más. Y también hemos visto en el derecho un giro empírico, es decir, que más y más, como ya he mencionado, el tema de peritaje antropológico, pero también en la disciplina de derecho internacional, justicia transicional, derechos humanos, etcétera, más y más hay estudios empíricos y hay más y más gente con formación jurídica que quieren hacer un trabajo de campo, tanto los estudiantes de máster como de doctorado, etcétera. Sin embargo, por lo general en su formación no han tenido la formación para hacer ese tipo de trabajo empírico. Entonces, ¿cuál podría ser, como tú, que ya estás al casi final de tesis, como pautas o recomendaciones hacia tus propios, bueno, compañeros de jóvenes investigadores, juristas, de cómo pueden hacer ese giro empírico? Esos son un poco mis comentarios y mis preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Liselot. Damos la palabra ahora a Vanessa, un poco para que conteste el comentario de Elena de Luis. Vanessa, tienes la palabra. Sí, gracias Divino. Bueno, gracias Elena por sus comentarios muy ricos y muy bellos. Y me alegro porque algunos de los temas que colocaste están en la investigación, pero no conseguí traerlos acá en esta presentación, ¿no? Porque es cuestión de tiempo. Pero antes de contestar la pregunta, solo me gustaría reforzar aquí que para mí sí es muy importante este reconocimiento expreso del derecho. No, del derecho humano al agua. Y más allá de este reconocimiento, eso tiene que ver también con la cuestión de la exigibilidad que colocaste acá, el reconocimiento en la Constitución. Eso nos da una protección como mucho más fuerte en el contexto de Brasil, por ejemplo, que tenemos derechos como el derecho a la propiedad en la Constitución y no tenemos el derecho humano al agua, ¿no? En la cuestión de la protección de las fuentes hídricas, muy importante lo que colocaste, que
no solo el reconocimiento del derecho muy expreso, como también de esta protección, porque sí, es insano pensar que podemos garantizar un derecho humano al agua sin proteger las fuentes hídricas, ¿no? No hay manera, no hay cómo desvincular a los dos. Y muy importante también lo que tú dijiste en relación al recorrido de la construcción, de un derecho en construcción, ¿no? La importancia de estas conferencias. En mi investigación puse también las conferencias como parte del corpus iuris del derecho. Y en el caso de Brasil fue aún más importante, porque Brasil tuvo ahí un protagonismo, ¿no? En algunas conferencias, y lo que podemos ver hoy es que esta falta del reconocimiento expreso del derecho en nuestra Constitución indica un comportamiento completamente contradictorio del país, ¿no? Como están ahí en la comunidad internacional participando de conferencias, ¿no? Y aquí en nuestro ordenamiento no lo tenemos ahí tan claro, ¿no? Y también destacar la importancia no solo de la Declaración de los Pueblos Indígenas para el Derecho Humano al Agua, pero también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? que tiene que ver con la protección de los pueblos indígenas para la construcción del propio derecho, ¿no? Relacionando como tú dijo muy bien, los territorios, ¿no? La tierra, con los elementos naturales y incluyendo el agua. Esas sentencias fueron ahí muy importantes en este recorrido, ¿no? Y en relación específicamente a tu pregunta del derecho síntesis, me gusta más pensar no lo veo ahí contradictorio como un derecho autónomo, porque me gustaría, principalmente en Brasil, en nuestro ordenamiento, verlo ahí como un derecho autónomo reconocido expresamente en la Constitución. Pero no veo contradictorio hablar en derecho síntesis, ¿no? Porque lo que tenemos hoy, y por qué lo veo mejor que el derecho instrumental, lo que vemos hoy en los documentos es un carácter muy instrumental, ¿no? Del derecho para llegar a la realización de otros derechos. Lo que muchas veces en la práctica me obliga a comprobar la violación del otro derecho para decir que sí se vulneró el derecho humano al agua. ¿Sabes? Tengo que dar una vuelta ahí para comprobar la violación del derecho humano al agua, ¿no? Y debido a este carácter novedoso, muy novedoso del derecho humano al agua, no puedo decir que es cuando digo derecho síntesis, no me refiero a una simple suma de derechos, ¿no? Como lo dijo Palop también. Y esto ejemplo de los rompimientos de presa de Brasil, para mí son ejemplos ahí muy claros de cómo sería ese derecho síntesis, porque como tú mismo dijo, no solamente hubo la violación del derecho humano al agua, lo que hubo acá fue la vulneración de un catálogo entero de derechos humanos, ¿no? Desde el derecho a la vida, no ser desplazado, al medio ambiente, al derecho al agua. O sea, tuvimos ahí un catálogo entero de derechos violados, ¿no? Entonces, cuando consigo expresar que el derecho humano al agua sería ahí una síntesis, un contenido conjunto de todos estos derechos, para mí me parece un poco más efectivo protegerlo, ¿sabes? No sé si me explico. En la práctica ahí lo veo como más efectivo y lo veo como resaltando este carácter novedoso del derecho, ¿sabes? Como que puedo hablar tanto de derechos civiles como políticos, como de los DESC, ¿no? Que sí estoy ahí conectándolos todos con el derecho humano al agua, ¿sabes? No sé si me explico en relación a eso, pero los casos de los rompimientos de presa ahí lo veo como muy, muy representativo, con ejemplos ahí muy, muy claros de cómo, y también conectando con el principio de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? que tenemos entonces. Entonces, ahí voy, no sé si me explico muy bien, pero muchas gracias por sus consideraciones y su pregunta. Bueno, Elena, muchísimas gracias, Vanessa. Elena, si quieres comentar algo adicional, lo puedes hacer antes de pasar con Carolina. Si no, pasamos directamente con Carolina para que nos dé sus comentarios respecto al comentario que hizo Lizelot de su ponencia.
Sí, yo por mi parte está todo, o sea, que yo creo que ha quedado muy completo también la respuesta. Gracias, Vanessa. Gracias, Elena. Carolina, Gracias, Elena. tienes la palabra. Vale, no. Mil gracias, Lizelot, por los comentarios. La verdad, no son preguntas fáciles ninguna, pero pues bueno, haré mi mejor ejercicio por tratar de responder. Digamos que pues, las agrupé de tres maneras sobre los conflictos ontológicos y cómo, digamos, aquí en los derechos de la naturaleza nos enfrentamos a diferentes visiones, diferentes formas de entender el mundo. El segundo sobre los aportes de la antropología jurídica hacia el estudio de los derechos de la naturaleza y por último, cómo los estudios empíricos, cómo hacer esto, cómo hacer estudio empírico a partir de estas preguntas sobre los derechos de la naturaleza. Digamos que con los derechos, pues con los conflictos ontológicos me voy a meter precisamente con la ciencia, que es con lo que yo más trabajo y que me parece interesante para que, digamos, nos salgamos un poquito. Hay veces es posiblemente más sencillo ver la diferencia o el otro en lo indígena o en lo afro, pero muchas veces pensamos que la ciencia es algo propio de nosotros y no. Precisamente la idea de cuestionar la ciencia y de ver cómo se pone la ciencia en acción y cómo construye un mundo particular, digamos que nos permite ver precisamente esos conflictos ontológicos. Y frente al río, por ejemplo, ahora con el río Atrato, pues la ciencia construye un río muy particular que no es el mismo río que están construyendo las comunidades afro o las comunidades indígenas o las comunidades campesinas en sus diferentes lugares donde ellos habitan el río, porque digamos que hay predominancia de comunidades campesinas en la cabecera del río, donde es su origen, y digamos que ellos tienen una relación con el río muy distinta a la que puedan tener comunidades afro en la desembocadura o comunidades indígenas más hacia la mitad del río. Entonces, digamos que ellos todos habitan el río en diferentes lugares y digamos que estos paisajes también van a generar diferentes relaciones y convivencia y formas de convivir con el río. Pero también cuando entran, digamos, con esta sentencia, y que es lo que me parece más interesante, pues pensándolo también en términos de la antropología jurídica y el derecho, cuando en esta sentencia le integramos un componente súper importante en la ejecución de la sentencia, que es el conocimiento científico, digamos que estamos poniendo encima de todo esto otra capa adicional, que es el conocimiento científico frente al río, y es lo que ellos dicen sobre si el agua es salubre, entonces empiezan a operar índices en comprensiones sobre el agua, entonces digamos que hay índices que empiezan a producir agua. O por ejemplo tenemos científicos diciéndonos, el otro día yo le preguntaba a un ictiólogo, que es el que trabaja con los peces, yo le decía, le preguntaba pues que si el mercurio afectaba mucho a los peces. Y él me decía que el mercurio no afectaba tanto a los peces como uno se imaginaba, porque el mercurio es un metal pesado que se asienta en la parte, pues en el lecho del río. Y pues que habría que removerlo para que, digamos, que sea consumido, o si queda, digamos, en las plantas y demás, pues se lo consumen los peces. Pero que a él le parecía más peligroso para los peces, por ejemplo, cuando se removía, cuando se saca las piedras para procesar, pues para meterlas en las dragas y sacar el oro, que hay mucha arena que queda en el agua. Y esa arena raspa la piel de los peces. Y que eso le parecía que podía afectar mucho más la salud de los peces que el mercurio mismo. Pero digamos que desde el derecho, y pues aquí es donde viene el derecho internacional, y perdón que vaya uniendo así muchas cositas, pero pues precisamente esta es la idea de tener muchas, de verlo en forma relacional. Digamos que desde el derecho es mucho más fácil hablar de mercurio porque el mercurio ha tenido una agencia en el escenario internacional mucho más importante que el sedimento o la arenita en el agua del río. Entonces, digamos que tenemos la Convención de Minamata, y la Convención de Minamata pues nos va a hablar de una serie de relaciones humano-mercurio,
pero pues no nos habla de otro tipo de relaciones como peces-mercurio. Y pues que ahora viene a ser interesante y viene a ser importante en esta discusión sobre el río Trato. Entonces, a lo que voy con los conflictos ontológicos es que cuando ponemos en acción estas órdenes de la Corte Constitucional, vemos qué actores empiezan a participar, podemos darnos cuenta cómo empiezan a negociarse diferentes visiones sobre el río. Y por un lado, digamos, me parece súper chévere lo que dice sobre si hay un esencialismo estratégico en el río soy yo soy el río, porque precisamente cuando uno habla también con varios miembros de las comunidades, pues ellos dicen, pues mire, la verdad, el río, pues yo lo utilizo para transportarme, me alimento de ahí, pero así como que yo tengo una relación muy estrecha con el río y yo soy el río, pues tampoco, pero curiosamente la sentencia, y aquí es donde el derecho tiene mucha agencia y me parece muy interesante verlo, ha ido, digamos que promoviendo esta visión o esta noción del río. Una persona en este evento, cuando estábamos en la elección de los guardianes del río, me preguntaba y me decía, pero ¿cómo se le garantizan derechos a un río? Y pues esa es la gran pregunta, ¿cómo se le garantizan derechos a un río? Pues porque ella me decía, yo soy abogada y yo no sabría cómo otorgarle ciertos derechos a un río. Entonces, digamos que sí tenemos que entender que hay una homogeneización de algunas formas en las sentencias del derecho, pero a lo que invita precisamente los aportes de la antropología jurídica y los estudios empíricos es a perseguir esto en acción. Entonces, digamos, y aquí yo me he hecho también esta pregunta de cómo podría perseguir estos derechos de la naturaleza de forma empírica. Pues una manera sería perseguir el mercurio y hacer una etnografía de un objeto como sería el mercurio y verlo desde cómo va teniendo agencia en diferentes escenarios, como les estaba explicando ahorita, en el escenario internacional, en el escenario local con la sentencia, en el río mismo, en la construcción que hacen los científicos sobre el impacto que tiene el mercurio en diferentes actores que pueden ser humanos o no humanos. O podríamos también preguntarnos, digamos, podríamos también perseguir esta idea de qué es un derecho y cómo se construye una noción de derecho a un río, que era la pregunta que me hacían, que cómo se le daba derechos a un río. Y digamos que yo creo que pues, uno de los grandes aportes de la antropología jurídica hacia los derechos de la naturaleza es precisamente no asumir los derechos de la naturaleza en ninguna de sus dimensiones, o sea, ni como algo muy positivo ni como algo negativo, o sea, no evaluarlo, sino, no en ese sentido, sino como decía una profesora de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá, me decía, es que no deberíamos empezar por derechos de la naturaleza, deberíamos comenzar por otro lado. Deberíamos comenzar por la relación que las personas tienen con el río y después vamos viendo cómo en las discusiones que ellos tienen con respecto a su relación con el río, es o no importante los derechos de la naturaleza. Porque yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una, que es la dimensión judicial, y uno podría también perseguir esa dimensión, esa construcción de naturaleza que se hace desde los jueces, o digamos que también habría como otra dimensión que digamos que no se centra, no se enfoca únicamente en lo judicial, sino como otra dimensión que sería más en cómo se construyen relaciones con los diferentes actores naturales, y lo pongo entre comillas porque pues digamos que estamos en la medida que creamos una idea de naturaleza, la estamos ubicando externa, afuera de nosotros, y digamos que eso ya es un punto de partida que es problemático cuando nosotros, pues cuando estudiamos relaciones con otros
con otros entes no humanos. Entonces, digamos, al ponerles nombre de naturaleza, ya los estamos ubicando por fuera muchas veces de las relaciones que nosotros mismos estamos construyendo. Entonces, digamos que es también tener mucho cuidado, como tú decías, en la traducción, porque, claro, desde el derecho hacemos creamos una serie de conceptos que los vamos persiguiendo en el campo, pero precisamente yo creo que ahí, y aquí me estoy metiendo pues también como entre lo empírico y los aportes de la naturaleza, cuando tenemos estos conceptos y los vamos persiguiendo, pues finalmente eso es lo que vamos a encontrar, pero si nosotros partimos de manera diferente, no asumimos naturaleza, no asumimos derechos, sino que más bien vamos entendiendo relaciones y a partir de relaciones de cómo se va construyendo, cómo se hace en la práctica, podríamos tener, digamos, otras visiones o otros puntos de partida para entender derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias, Carolina. Liselot, si quieres comentar algo adicional, bienvenido. Si no, damos paso a las preguntas. Hay una pregunta formulada en el chat. Pregunta... Algo, pero... Sí, sí, adelante. No, muchísimas gracias a Carolina y bueno, como ya les dije, hemos empezando a conversar hace 3 años y veo que nos falta ir conversando mucho más y efectivamente pensar mucho qué son estos conceptos jurídicos, cuáles son las visiones de cada persona o grupos a esos elementos de la naturaleza que se ve algo como externo y pues no, hay muchas preguntas aún más abiertas y ya, pero mejor que vamos mirando, como Digno dice, ya mirando un poco las preguntas de las personas que están participando. Gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta de Juli Sepúlveda. Pregunta, entiendo que dirigida hacia Carolina. ¿Qué opinan de declarar el territorio de pueblos étnicos como víctima en el marco del conflicto armado, como lo estableció la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana en el marco del macrocaso 002, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas? Listo, no, esto es una pregunta súper pertinente y difícil de responder precisamente ahorita en Colombia, pero súper importante porque la idea de territorio como víctima nos trae dos cosas. Uno, pues nos pone de presente 2 preguntas. Uno, ¿cómo el derecho entiende territorio? Entonces, digamos que el derecho siempre ha estado muy atado a formas muy políticas de definir el territorio, entonces pues siempre lo entendemos con sus fronteras políticas, hasta dónde va un municipio o hasta dónde va un departamento o hasta dónde va una región determinada, pero pues digamos que cuando estamos hablando de víctima en este caso particular, pues digamos que se desborda el territorio de otras maneras. Y entonces atarlo a 3 jurisdicciones o a unos lugares específicos, pues digamos que se vuelve muy difícil, que yo creo que fue precisamente lo que pasó con el caso del río Atrato y la cuenca, y es que a pesar de que la solicitud, la petición se hizo pues, desde una comunidad específica, para un lugar específico, pues digamos que al pensar en la contaminación del río era imposible no hablar de toda su magnitud. Y yo creo que pasa lo mismo en este caso, y es que cuando pensamos en territorio, y aquí pues también depende de la definición que tengamos de territorio, pero cuando hablamos de territorio tenemos la dificultad de empiezan a ser parte del territorio muchos elementos que integran ese territorio y que puede
romper las fronteras geográficas con las que generalmente se piensa el derecho o pues al menos el otorgamiento de derechos. Entonces digamos que es un caso súper interesante que le va a presentar unos retos muy interesantes al derecho de cómo pensar otras dimensiones también de lo geográfico y cómo el derecho puede, digamos, hablar de otras formas de territorio. Y aquí, nuevamente, desde la ciencia, desde, digamos, de pronto, no sé, pues cómo se construyen estas ideas, pues la ciencia tiene bastante injerencia en la manera como se construye un territorio o qué hace parte de un territorio. Entonces, digamos que me parece interesante es ver en el proceso cómo se va a ir desarrollando y se va a ir poniendo en acción, ver quiénes participan, cómo participan y cómo van construyendo las definiciones y los conceptos y cómo se van produciendo en la medida que se le va otorgando, se reconoce el territorio como víctima, pero sí, sin duda, y además es que es un agente no humano que como el concepto de naturaleza, que es muy amplio, podría generar algunas exclusiones, que era la pregunta que yo le hacía a Digno la vez pasada, y era la de los animales, porque muchas veces cuando hablamos de derechos de la naturaleza, pareciera que los animales no participan de los derechos de la naturaleza, eso es como otra discusión diferente, y entonces pues también tendríamos que ver en territorio cómo se comporta, qué lo podría integrar y qué no lo podría integrar, y cuáles son las contradicciones y las tensiones que se producen cuando, digamos, hablamos de territorio. Muchísimas gracias, Carolina. Liselot, nos comentan que les gustaría que también emitas tu opinión al respecto, Juli Sepúlveda. A ver, tengo que activar mi sonido. Te escuchamos. Estaba sonriendo porque veo que es Julie que está haciendo la pregunta y quizás me permite decir que Julie es parte del equipo de la magistrada Belkis Izquierdo de la Jurisdicción Especial para Paz que emitió ese auto de acreditar el territorio como víctima del conflicto armado y pues estamos en debate de esto, ¿no? Quizás ya puedo compartir, pues justamente en esas semanas la magistrada Izquierdo y yo estamos intentando escribir un artículo con reflexiones sobre este. Y comparto mucho de lo que acaba de indicar Carolina, ¿no? Es un hito jurídico, tanto en tema de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, justicia transicional, aunque es nada nuevo, o sea, esa afición que el territorio también ha sufrido de lo que nosotros desde parte jurídico llamamos las violaciones de los derechos humanos, eso es nada nuevo. O sea, en mi trabajo anterior con los maya quechíes en Guatemala, justamente sobre estos temas, pero estoy hablando de hace 15 años, aún no había ese debate jurídico sobre derechos de la naturaleza ni nada, pero en sus narrativos ya estuvo muy claro que el genocidio en Guatemala no solamente afectó a ellos como personas, pero también a los ríos, a los cerros sagrados, por ejemplo, el maíz sagrado. Veo que hay algunos compañeros indígenas de Guatemala que están participando en el webinar, entonces seguramente me pueden de complementar, pero para los mayas el maíz sagrado es vivo y durante el conflicto armado el hecho que el ejército quemó sus milpas, desde su visión, esa no era solamente la violación de ellos, pero también la violación de la dignidad del maíz sagrado como ser vivo y que tiene sus repercusiones en el sentido que el maíz estaba llorando. En fin,
el hecho que ahorita entra en esa arena jurídica nos plantea muchísimas desafíos, algunos que Carolina ya dijo. El otro es obviamente quién va a hablar por el territorio, si hay conocimientos que no son reconocidos por el positivismo jurídico que entran en esos procesos, van a tener espacio, como Spivak, para citar otra vez Spivak, que dijo en su artículo de los años 80, si los subalternos pueden hablar, y ella dijo, claro que los subalternos pueden hablar, pero hay espacio donde pueden ser escuchados. Ahora estamos, el tema si los no humanos pueden ser escuchados, hay espacio de poder, etcétera. Hay muchas cosas más de conversar, pero podemos organizar otro webinar específicamente sobre este caso con mucho gusto. Julie. Hay otra pregunta, no sé si la entiendo adecuadamente. María Cava dice para Liselot, pero entiendo que también Carolina tal vez podría emitir opiniones al respecto. Nos dice, el río como sujeto de derechos, pero más allá de un sujeto de derecho. Solicita aclarar esa idea. Pues no sé si Jimena y Carolina, que justamente han hecho sus investigaciones sobre este tema, que nos pueden dar algunas reflexiones respecto a esta pregunta. Yo, pues, perdón. No, la verdad no sé, vale. No sé si hacia acá se dirige la pregunta, pero pues creo. El río como sujeto de derechos, pero más allá de un sujeto de derechos, y es que, pues, o yo la respondería así, yo creo que no es solamente quedarnos en la idea del sujeto de derechos, sino que es ir un poquito más allá y preguntarnos, pues, esto cómo se produce, o sea, cómo se construye un sujeto de derechos. Entonces, una cosa es una declaratoria, otra cosa es cómo efectivamente se va poniendo en acción. Y digamos que una de las cosas que yo quería mostrar en la presentación era precisamente cómo participaban diferentes agentes, incluido el mercurio en este caso, de la producción de un sujeto de derechos. Entonces, digamos que yo creo que ahí va el más allá, y el más allá incluye esas contradicciones, esas tensiones, esas diferencias en lo que nos podríamos imaginar es un sujeto de derechos, porque en la medida en que nos damos cuenta que sostener un río común incluye una serie de contradicciones que no deberían posiblemente suceder en nuestra definición de sujeto de derechos, pues digamos que en el caso del río Atrato ocurre. Entonces, digamos, como me decía ahí en el atrato, y es, pues las personas por un lado atienden a estas sesiones para discutir sobre, sobre el río como sujeto de derechos y la protección, pero en el instante mismo que nos volteamos, botaron la basura al río. Entonces, es como también tratar de ver estas tensiones que se producen cuando hablamos de sujetos de derechos y no esencializarlas. Creo yo que va por ahí la pregunta. Muchísimas gracias, Carolina. Si no hay ningún comentario adicional de las panelistas en este momento, nada, yo finalmente agradecer tanto a Vanessa, a Carolina, a Elena, a Liselot por sus presentaciones, y por mi parte también agradecer a los espectadores que han participado de este webinar, y sin más darle la palabra a Marta, quien va a despedir esta segunda jornada del webinar y con ello también nuestro primer webinar de jóvenes investigadores. Marta. Bueno, pues muchas gracias, Digno. La verdad es que antes de... se me han quedado algunas preguntitas en el tintero, entonces quería extender al resto de panelistas que hoy no han presentado, si tenían ellos también alguna pregunta, no sé si Jimena o Isabel.
Sí. Bueno, de hecho, estoy viendo una pregunta que acaba de escribir Daniel Gaitán. Me interesaría poner en la discusión el modo en que múltiples estándares de garantía de derechos de pueblos, comunidades, grupos afroindígenas, campesinos, mujeres, etcétera, como el que promueve el neoliberalismo multicultural, trae consecuencias sobre la producción de estas nuevas formas de hacer naturalezas comunes. Nos hace ese aporte Daniel Gaitán. Sí, de acuerdo con Daniel. Digamos que con el multiculturalismo pues tenemos bastantes preguntas sobre precisamente cómo se pone en marcha el multiculturalismo y los efectos que tiene. Y yo creo que pues las mismas preguntas deberíamos hacerlas ahorita para la naturaleza y los derechos de la naturaleza. Y yo creo pues que sí vale la pena que no sea únicamente algo digamos que verlo en todas sus dimensiones, no solamente celebrar los derechos de la naturaleza, sino también ver qué es lo que se pone en juego. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, retomando la invitación de Marta, si alguna de las ponentes o de las que presentaron en la sesión anterior tiene algún comentario adicional, bienvenido sea. Sí, yo quisiera decir algo. Digamos, yo que estuve ahí en ese tiempo trabajando con las comunidades en el proceso de defensa de su territorio y que presentamos esa acción en defensa del río Atrato, contarles que en las pretensiones de la demanda nunca se pidió la declaratoria del río como sujeto de derechos, dado que en ese tiempo no existían precedentes en ese sentido. La acción se presentó en 2014 y de alguna manera lo que se intentaba era conseguir un fallo estructural, porque sobre el departamento del Chocó ya existían diferentes sentencias de muchas cortes que alertaban sobre el conjunto de problemas que vivían las comunidades y no pasaba nada. No había ninguna respuesta, digamos, institucional o de diferentes actores. Incluso en la misma región se advertía un distanciamiento muy alto entre las mismas comunidades, cada cual trabajando en función de su propio territorio. Entonces, yo he pensado que es importante estudiar este tema de los ríos como sujeto de derechos también para analizar esas dinámicas comunitarias y entender esos procesos sociales. Al igual que Carolina, también me pregunto qué tanto estas categorías en la práctica nos van a ayudar a superar esos problemas estructurales, no solo en la relación con la naturaleza, sino entre las mismas comunidades y en general. Creo que en ese tiempo lo que intentamos hacer se hizo desde ese punto de vista, ¿no? Como sumar el proceso también de construcción de paz en la región. Debo contarles que esta acción se enmarcó en una agenda regional de paz que se hizo en el departamento del Chocó desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, sí, como que ahí les cuento esa infidencia porque, por supuesto, la categoría de sujeto de derechos cuando llegó y leímos la sentencia, la leímos como, bueno, esta puede ser también una manera de intentar ver de qué manera podemos superar los problemas que se están presentando. Pero lo que más sobresalió, lo que más llamó la atención a la gente en el territorio no fue el titular tuvo mucho eco fuera del Chocó, pero al interior fue bueno. De alguna manera, por fin están entendiendo que acá hay un problema que nos junta a todos y esas ganas de la gente también de poder participar en las decisiones sobre su futuro, reivindicar su territorio, sentirse orgullosos por algo después de haber sido tan excluidos y golpeados por la guerra, ¿no? Entonces creo que todos esos matices y todo lo que hay detrás en ese proceso social y demás, vale la pena entenderlo y vale la pena ver cómo se ha construido justamente el sujeto de derechos más allá de la creatividad judicial que nos llega con toda su luz, ¿no? O sus sombras también. Entonces sí, pues quería compartirles ese pensamiento
Y yo estoy muy preocupada porque en Colombia han surgido muchas sentencias sobre sujeto de derechos, algunas de las cuales son un copiar y pegar de la sentencia del Río Atrato. No hay un mayor desarrollo profundo al respecto, y es en ese sentido que creo que algo que surgió como una oportunidad para el país, para el territorio, de repensarse, de construir nuevas posibilidades en un país en el que es tan difícil salir del negativismo, porque nuestras condiciones humanas y sociales son tan difíciles, que tener algo que diga, bueno, vale la pena, vamos a luchar por esto puede tener sentido, y ver que de ahí solo hay un copia y pegue, mi sensación es, no podemos perder esta oportunidad, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir aportando en esa línea. Entonces sí, les comparto un poco esas sensaciones y ya le agradezco mucho a Carolina, creo que la conocí, creo Carolina que te conocí en el evento de nombramiento de los guardianes, o nos vimos. Sí, allá nos vimos. No pudimos hablar mucho porque había mucho ruido alrededor, pero sí, me alegra mucho verte de nuevo y bueno, lo mismo. Qué bien que haces también todas estas reflexiones desde otro lugar, porque al final hay que todo el tiempo estarse repensando, todo el tiempo ver las cosas desde otro ángulo es absolutamente necesario, así que súper. Yo aprovechando el comentario de Jimena y también las importantísimas reflexiones de Carolina al respecto, si se me permite, también desde ese punto se da cuenta, creo yo, ¿no? de la importancia de llevar los debates de la naturaleza como sujeto de derechos al mundo de los derechos humanos. Desde donde yo parto, desde donde parte mi estudio, creo que es fundamental incorporar un enfoque medioambiental dentro de los derechos humanos, pero también incorporar un enfoque de derechos humanos a los temas sobre el medio ambiente. Es esencial. Y en ese sentido, las cortes que trabajan temas de derechos humanos yo creo son el mejor escenario para discutir estos dos bienes jurídicos en disputa, ¿no? De ahí creo la importancia de dar el siguiente paso, ¿no? Hay un amplio debate teórico sobre si es necesario o no incorporar la protección del medio ambiente en los derechos humanos. Mi respuesta es sí, justamente por cuestiones como esta, ¿no? Tener esas dos discusiones dentro de un mismo escenario, desde un mismo campo de juego, yo creo que permite hilar más fino y dentro de la tensión que se puede producir dentro de casos concretos, llegar a un justo equilibrio entre estos dos intereses. Y creo que la importancia de tratar esto también como un tema de derechos humanos. Hay otra pregunta, Yuli Sepúlveda nos comenta algo más. Es importante ver el rol de juez y el juez que toma las decisiones, como es el caso del magistrado que escribió Río Atrato, magistrado que en la Corte fue muy activo sobre los derechos de la naturaleza en su trayectoria en el tribunal. ¿Sí? Y aprovechando también lo que mencionaba Jimena sobre que no se había solicitado la declaratoria de Río Atrato como sujeto de derechos, algo particular de la última sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso La Cajonat versus Argentina, en la que se declara la vulneración del derecho al medio ambiente sano. Este sí fue solicitado por los representantes, pero se declara también la declaración por primera vez del derecho al agua. Y esta solicitud no fue hecha ni por la comisión ni por los representantes. En este caso, la Corte acudió al Yuri Novi Cubria para declarar la vulneración del derecho al agua. Y en este sentido, aquí también tuvieron un rol protagónico los jueces en relación con la puntualización que nos hace Yuri, también, en este caso dentro del sistema interamericano. No sé si tenemos algún otro comentario más. Tienen total libertad de encender el micrófono y tomar la palabra. Si no, pasamos con Marta. Creo que hemos dado 3 segundos de ventaja, entonces ya sigo yo. Quería extender de nuevo el agradecimiento a los 4 ponentes, a todos los comentaristas, a toda la gente que ha hecho preguntas. Para ir cerrando, creo que ha sido un repaso súper interesante, tanto de cómo se crean los derechos de la naturaleza, cómo se construye la parte de dentro y cómo ambos procesos se refuerzan, ¿no? Como todas las interdependencias entre el resto de derechos humanos.
porque lo ha salido hoy, ¿no? De las vulneraciones no vienen solas, y sobre todo este nuevo lenguaje que se crea para una transformación, y esa transformación que obliga también a adaptar el lenguaje. En todo este proceso de ecologizar el derecho ha sido súper interesante. Y algo que ha salido tanto el jueves como hoy es que todo esto es también importante porque lo que no tiene derechos no se ve, ¿no? No es visible. Y creo que eso ya es pues, bastante, algo que le da bastante fuerza a todo el tema de hacer las cosas explícitas a nivel de derechos. Y nada más, muchísimas gracias.